significa lo que anunció hoy el gobierno en materia de intervención en el mercado cambiario? Bueno, la verdad que marca otro cambio, ¿no? Otro gran cambio con respecto a la política económica que venía siguiendo Javier Milei, donde el primer gran cambio fue el aumento de las tasas de interés, ¿no? Allí, cuando se armó todo este lío del desarme de las LEFI, que eran estas letras del Banco Central, que era lo último que le faltaba para terminar de sanear el Banco Central, esto fue en realidad, en los últimos días de julio, primeros días de agosto, allí es cuando deja disponible un montón de dinero que malinterpretó que ese dinero iba a ir en créditos al sector productivo. Contrario census, ese dinero se fue directamente al dólar y ahí se empezó a generar una presión en la cual, sumado a un periodo donde preelectoral en ese momento, electoral en este momento, ya empezó a alterarse justamente la moneda, ¿no? Entonces, la primera gran cuestión del cambio del plan de Milei fue haber roto esta ecuación de que acompañando a la baja de la tasa de inflación, también bajaba la tasa de interés. Porque si la economía estaba parada, porque no había más un sector público que reactive la economía, en producto de que el superávit fiscal es la primera bandera del plan económico, entonces allí dijo, bueno, vamos a bajar las tasas de interés para reactivar el préstamo productivo. Cuando se altera el dólar, se vuelve a lo mismo que se hizo en otros gobiernos, que es tomar justamente la tasa de interés para que haga contrapeso al aumento del dólar. Para que la gente nos entienda, tiene que ver con que, a ver, si yo aumento la Pongas tasa la de un plata en plazo plazo fijo, fijo en vez de ir a comprar dólares para el pequeño ahorrista. exactamente, exactamente. Es, en vez de ir a la dolarización de los portafolios, como sucede en estos periodos electorales, ir justamente a una situación en la cual puede ganar más plata yendo a los pesos, a un plazo fijo o a activos que en definitiva tengan que ver con esto, ¿no? A tal punto es esa historia de que en definitiva hoy, por ejemplo, se están pagando hasta 40 puntos por encima de la tasa de inflación. Es decir, que tasas de interés reales como nunca en la vida o en realidad en mucho tiempo no se habían visto, ¿no? Entonces, allí esto fue el primer gran cambio. Hoy se produjo un segundo gran cambio, que es que cuando el gobierno decide salir del cepo e ir a las bandas cambiarias, la cuestión que se había pactado con el Fondo Monetario Internacional era que dentro de las bandas el dólar flotaba libremente, salvo que se fuera muy abajo de la banda y traspasar el piso o se fuera muy arriba y traspasar el techo, el Banco Central podía intervenir comprando o vendiendo. Pero en el medio de la banda la flotación era libre y esta era otra de las principales banderas del gobierno, ¿no? La realidad es que en este tiempo que el dólar siguió tan alterado, fue tomando medidas que eran indirectas, no era de una intervención directa. En esto podemos decir que secó la plaza de pesos, después podemos decir que aumentó la tasa de interés, después también podemos decir que hubo toda una intervención con respecto al mercado del dólar futuro para después también poder operar o en realidad influir en el precio de las bandas cambiarias a través de eso. Después, con respecto a los bancos les aplicó un apretón monetario que implicó que hoy los bancos tengan que tener guardado en las reservas del Banco Central un 55% y solo tienen un 45% para operar en su actividad comercial. Eso también es algo que nunca en la vista se había visto y en definitiva marca un cambio de época. Pero aún así, se vio ayer y hoy se vio de nuevo que el dólar seguía alterado y en realidad el gobierno dijo si se pasa del techo de la banda, esto vuela por los aires, con lo cual decidió intervenir directamente dentro de las bandas, ¿no? Aparentemente, bueno, esto también fue hablado con el Fondo Monetario Internacional, pero esto genera una gran incertidumbre en el mercado en un momento en donde faltan unos días para la elección en provincia de Buenos Aires, donde teóricamente o donde parece que las encuestas muestran que el gobierno perdería, entonces esto alteraría aún más el mercado, pero el hecho de que ya el gobierno no cumpla su palabra de estar dentro de las bandas o no de no intervenir en las bandas genera muchísima incertidumbre y es lo que estamos viendo, ¿no? Que hoy se desplomaron los bonos, las acciones, ¿no? En un dólar que está interviniendo con
plata del Tesoro, ¿no? Hay que decir que no es plata de las reservas, sino plata del gobierno y destinado, que lo piensan destinar a esto, ¿no? Unos 1.700 millones de pesos que lo piensan destinar justamente para detener el valor del dólar, ¿no? Un poco lo que se ve hasta aquí es que, bueno, con el aumento de las tasas de interés se pensaba que posiblemente el dólar estuviera acotado junto con el apretón de los bancos, que en realidad también hacía que no hubiera dinero disponible, pero el banco, en realidad el gobierno interpretó que hoy el dólar se estaba moviendo por muy pocas manos, con muy poco dinero, y eso es lo que hacía que el dólar se mantuviera alterado y que hackeara o atentara contra su política de gobierno, ¿no? Pero bueno, la gran cuestión aquí es, o la gran pregunta es, si finalmente no es más caro el collar que el perro, ¿no? Porque el hecho de que, bueno, de que el banco o en realidad el gobierno salga a intervenir ya implica también otro gran cambio con respecto a la política que venía siguiendo, ¿no? Gisela, Es un poco este panorama hoy. Gisela, no sé si sos seguidora de los canales de streaming partidarios, que bueno, hay varios, y hay uno que va muy seguido, no solo el presidente, sino parte del gabinete, entre ellos el que va muy seguido es Toto Caputo, y estuvo en uno que fue una frase que quedó, fue título de todos los portales y diarios el día después, que si querés comprar dólares, comprar campeón o algo parecido. ¿No crees que se sobró un poco, se actuó con cierto estilo soberbio para enfrentar una situación que en nuestro país nunca es muy fácil? Es que eso se dio en el mismo tiempo, ¿no?, que pasó el desarme de las LEFI. Yo creo que allí, en este país nunca se puede subestimar la cuestión con respecto al dólar. La verdad es que, y esto creo que, no sé si estamos de acuerdo, pero el dólar en realidad no es solamente una variable económica, sino que reúne muchísimos aspectos que tienen que ver con lo cultural, con lo antropológico, con lo histórico, con respecto a lo que significa en la cultura del argentino, ¿no? Cosa de que, por ejemplo, lo que me toca en mi actividad profesional, en la cual viajo mucho, en otros países del mundo no se entiende, ¿no? Entiende qué es lo que sucede con el dólar en la Argentina y tampoco la actitud del argentino con respecto al dólar. Solo nosotros lo podemos entender producto de tantos años de inflación, ¿no?, de cepo cambiario, de restricción monetaria, en definitiva de un montón de cuestiones en donde no es algo que fluya libremente como por ahí sucede en otros países, ¿no? Entonces, subestimar esta situación con respecto al dólar, si bien yo entiendo que en definitiva lo que quieren hacer es influir en las expectativas, ¿no? La economía se mueve por expectativas. No es así con el dólar, ¿no? Con el dólar, imagínense que hoy estamos en una situación de las tasas de interés están tremendamente altas, frenando la economía, donde en realidad hoy no se puede sacar un crédito personal porque tenemos tasas irrisorias, donde no se puede pedir un préstamo bancario productivo, donde en realidad hoy una pyme no se puede financiar con sus proveedores porque las tasas de interés están irrealizables. Y aún así seguimos teniendo presión en el dólar. Es decir, que ni siquiera la tasa de interés más alta, esto pasó también con Macri, con Alberto Fernández, cuando fue Massa ministro de Economía, que cuando es tanta la desconfianza, ni la tasa de interés más alta del mundo va a soslayar en Argentina justamente, o en realidad va a hacer que no haya demanda de divisas, ¿no? Un dato para que tengan en cuenta, desde que salimos del cepo, se compraron más de 10.000 millones de dólares de ahorristas, ¿no? Lo cual implica, en definitiva, que el plan debajo del colchón, lejos de haber tenido un efecto positivo, en realidad fue exactamente lo mismo de antes, ¿no? La dolarización de las carteras. ¿Y de esos cuántos se fueron en viajes y en turismo, Gisela? Bueno, no te puedo dar el número ahora, pero sí decirte que en realidad el déficit que estamos teniendo hoy en la balanza de cuenta corriente se debe justamente a la cantidad de dólares que se van en compras del exterior, producto de la apertura de importaciones y también de los viajes que estamos teniendo, que es el otro semáforo rojo que están viendo hoy los inversionistas y también el mercado, ¿no? Que no se puede sostener una economía que no tiene dólares con el déficit en cuenta corriente que estamos teniendo, que el año pasado no lo teníamos, pero ya este año lo empezamos a tener. Con lo cual, bueno, tenemos muchas alertas y esto es lo que se está viendo en la vulnerabilidad. Ahora, seguimos siendo sin dólares. Falta bastante para las elecciones nacionales. Es muy difícil pensar en 8 semanas prácticamente a este ritmo, ¿no? Muy desgastante, no solo para el gobierno, sino para toda la actividad productiva.
Sí, coincido, Virginia, y creo que, bueno, que en estas semanas vamos a empezar a ver muchos movimientos y antes de las elecciones, o en realidad antes de que se efectivizaran las listas, ya empezamos a ver tensiones, pero bueno, dentro de todo veníamos como manejando o manejándose, ¿no? La cosa, el gobierno la venía manejando. Ahora yo creo que, bueno, se va a empezar a poner más tensa la cuestión y bueno, si vemos lo que pasa en el gobierno de Buenos Aires, la incertidumbre que generan todo el tema de los audios con Ujú. discapacidad, bueno, ahora también el tema de los audios con Karina Milei, bueno, todas estas cuestiones generan muchísima incertidumbre e impactan directamente en el mercado, ¿no? Allí creo que también bueno, muchas inversiones también, ¿no? Como por ejemplo en Vaca Muerta, que Chevron vendió sus acciones, se los vendió a una empresa Ujú. argentina, pero se terminaron yendo de la segunda reserva más importante del mundo con respecto al petróleo no convencional, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones o incertidumbres marcan en realidad una sola cuestión que tiene que ver con la credibilidad, ¿no? Y creo que allí es importante, o en realidad esto que ha pasado hoy también va directo a esto, ¿no? A justamente si este gobierno que en algún momento mostró muchas cuestiones que tenían que ver con ordenar la macro, bueno, hoy la gran duda es qué credibilidad puede tener si en definitiva para mantener la economía termina apelando a medidas que son contrarias a las que había prometido, ¿no? Bueno, creo que veremos cómo sigue esto, pero coincido con vos, Virginia, que 8 semanas es mucho tiempo. Y la micro también da señales por todos lados. Vemos en estos días lo de Asindar, por ejemplo, la principal metalúrgica con un montón de suspensiones. La caída del turismo en el interior. También, son, Estamos en son ciudades muchos turísticas. elementos, Sí. exactamente. Sí, Bueno, porque bueno, en definitiva, esto de la macro termina impactando en la micro, producto de que no hay plata en la economía por un lado, lo cual hace que el consumo no se reactive, con un poder adquisitivo que si bien la tasa de inflación viene bajando, ahora seguramente este aumento del dólar se va a trasladar a precios, pero en definitiva la economía no se reactiva por el lado del consumo. Si a eso le sumamos que por el lado de la producción las tasas de interés o el costo del dinero es altísimo, hay que decir que la tasa de interés es el costo del dinero, ¿no? Ujú. Entonces, si por ese lado tampoco la economía se puede reactivar, bueno, vamos a llegar a unas elecciones donde el único objetivo del gobierno hoy es mantener el dólar a raya. Y después de las elecciones se reescribirá una nueva historia, ¿no? Esto es a lo Exactamente. que está jugando hoy el gobierno, en la cual, bueno, después de las elecciones verá si efectivamente se libera el dólar o si seguimos dentro de las Pero bandas las o qué va a perspectivas de pasar. una nueva devaluación me parece que se van extendiendo por todo, en todos los sectores de decisión, ¿no? Bueno, en realidad, esta es un poco, siempre aparece el fantasma de la devaluación, ¿no? El tema es que, bueno, también una devaluación hoy funciona como un tsunami hacia dentro de la economía Tremendo. interna, hacia esta economía que está frenada por el lado del consumo, frenada por el lado de la producción también. Le sumamos una devaluación, el mercado interno va a terminar sufriendo muchísimo y además esto se va a trasladar a precios y atenta contra el plan de desinflación de Milei. Con lo cual, si ustedes me preguntan, creo que por todos los motivos van a tratar de evitar justamente lo que quieren evitar ahora, que es que el dólar se dispare, ¿no? Ujú. Allí, bueno, el Banco Central hoy tiene cerca de 25.000 millones de reservas que no son propias, pero que en definitiva las podría utilizar para frenar una avanzada con el dólar, ¿no? Lo malo de esto es que seguimos utilizando las reservas del Banco Central para frenar huidas de capitales, ¿no? Lo cual, bueno, esta historia ya la conocemos, ¿no? Muchísimas gracias, Gisela. Muchas gracias. Clarísima como siempre. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas Te noches. agradecemos. Buenas noches. Vamos a un pequeño corte y volvemos con la última entrevista. El gobernador Martín Yarlora entregó fondos a instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Se trata de un complemento alimentario